Padre Celestial, gracias por nuestro hermano Bob y por toda su familia. Bendícele mucho, Señor, en su casa y a sus nietos, su esposa y a la iglesia de Cristo allá en los Estados Unidos. Fortalece, Padre, cada congregación y tus fieles hijos, oh Padre Celestial. Bendícelos, oh Dios. Gracias por los hermanos en ese país. Gracias por toda la ayuda, Padre, que nuestro hermano Bob y toda la obra que tú has hecho con él, oh Dios, y la obra que haces con nuestros hermanos allá. Porque partiendo de este país, oh Dios, el mundo ha podido conocer de tu palabra, Señor. Bendice mucho la iglesia en ese lugar. Gracias por ellos. Y bendice al hermano Bob en esta mañana con la predicación en Cristo. Gracias. Amén. Amén. Adelante, hermanito Bob. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la oportunidad de estar con ustedes de nuevo. Es un placer, es una bendición del Señor comenzar un nuevo día juntos. ¿Es verdad? Absolutamente. Para pensar en cosas espirituales, en la palabra del Señor, en la Biblia, de entender, aceptar un desafío, algunas enseñanzas para guiarnos, animarnos durante días difíciles. Y en este momento entramos a un nuevo día. Un nuevo día de muchas oportunidades, pero también de dificultades. Dios sabe el futuro. Pero en este momento estamos pensando en las iglesias de Cristo alrededor del mundo. Estamos pasando por tiempos difíciles, de veras, con la pandemia, con la muerte de algunos líderes de las iglesias en casi todas partes. Hay hermanos y hermanas hospitalizados y hay personas con muchas dificultades de enfermedades de varios tipos, no solamente de COVID, pero también de otros aspectos, las realidades, las enfermedades de nuestras vidas. En nuestro estudio bíblico el día de hoy, vamos a pasar nuestro tiempo en Santiago capítulo 5. El libro de Santiago capítulo 5. Más o menos 20 años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, es decir, más o menos alrededor del año 50 del primer siglo, estoy pensando en un tiempo más o menos paralelo al primer viaje misionero de Pablo. Pensando en un tiempo así, es difícil a veces poner exactamente las fechas, pero más o menos paralelo al primer viaje de Pablo, discúlpame, en Hechos capítulo 13, 14. Tenemos el libro de Santiago. Y Santiago dice 1:1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a los 12 tribus que están en la dispersión salud. Obviamente es una referencia a la iglesia, pero la iglesia en aquel entonces era una iglesia compuesta primeramente de los judíos, pero también era una iglesia, y la iglesia primitiva experimentaba muchas presiones, muchas dificultades, un tiempo de sufrimiento a las manos de los judíos, primeramente. Había un conflicto de vez en cuando con el gobierno romano, pero en los primeros días, las primeras 2 décadas de la existencia del cristianismo, estamos pensando más o menos en dificultades a las manos de los judíos, como en el caso de Pablo, de Hechos 13, 14. Y por eso es importante entender el contexto. Durante los últimos 2 viernes hemos estudiado las bienaventuradas de Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y el último viernes estudiamos juntos de Santiago 1, 25. 25 dice, no siendo orador olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y hemos pasado tiempo en Santiago capítulo 1, específicamente podemos recordar algunos de los temas principales. Solamente un repaso breve de capítulo 1. Por ejemplo, la prueba, la presencia de un tiempo de sufrimiento, la necesidad de la fe, la oración, de 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La necesidad de orar sin duda, no dudando nada. Y podemos identificar una referencia a los ricos, por ejemplo. Un tiempo de aflicciones, pero confianza, pensando en el cuidado de Dios, haciendo la palabra de Dios. En la última parte del capítulo 1 tenemos una referencia a 3 temas principales del libro de Santiago. Es decir, capítulo 2, la relación entre la fe y las obras, la necesidad de hacer todo sin la parcialidad, es decir, de ayudar a los demás, específicamente pensando en los hermanos y las hermanas dentro de la iglesia. Obviamente, capítulo 3, la importancia de sabiduría, la lengua. Capítulo 4, tenemos que estudiar y entender solamente de modo breve la relación entre la cristiana, el cristiano y el mundo. Y por eso pensando en riquezas, etc. Y me parece que en vez de poner la separación de capítulos en 4:17 y 5:1, tenemos un cambio del sujeto, tenemos el comienzo de la conclusión en 5:7. En 5:7, este para mí sería un buen modo de dividir la palabra, el libro, de entender la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos en el libro de Santiago un modo de separar los párrafos, es de notar la referencia a los hermanos. Por tanto, hermanos, ustedes pueden pasar por el libro pensando en 1:2, tenemos un nuevo párrafo. O, de nuevo, podemos notar de 1:16, nuevo párrafo. 19, nuevo párrafo. 2:1, nuevo párrafo, etc. Y es interesante analizar el contenido del libro así. Y por eso venimos a capítulo 5, específicamente pensando en 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Podemos leer en el contexto de favoritismo o parcialidad. Había un conflicto entre los ricos y los pobres. Podemos notar el contraste comenzando en 1:9. Tenemos el mismo contraste comenzando en 2:1 entre los ricos y los pobres. Algunas personas dicen, esos son ricos inconversos. Pero en mi lectura, en mi estudio de la palabra, especialmente del libro de Santiago, me parece que también había un conflicto entre los ricos cristianos y los pobres cristianos.
Por ejemplo, pensando en la posibilidad de tal concepto de 1 Corintios capítulo 11 en cuanto a la cena. Obviamente había una distinción, había una diferencia. Algunos de los ricos cristianos con tiempo libre, la capacidad de congregarse temprano antes de la venida de los pobres. Este es el contexto de 1 Corintios capítulo 11. Por eso tenemos un ejemplo bíblico de la posibilidad de una división entre los ricos cristianos y los pobres. Tenemos el caso de Filemón y Onésimo en el Nuevo Testamento, y por eso es posible en nuestra lectura, en nuestro estudio, que los ricos opresores son cristianos. No es absolutamente cierto, pero es una posibilidad. Tiene que ver entonces con el contexto de favoritismo. Siguiendo en la lectura de 5:9, hermanos, es interesante la repetición de esta salutación, posiblemente otro párrafo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de la paciencia las profetas que hablaron en nombre del Señor. Y finalmente tenemos nuestro texto de 5:11. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Estoy leyendo el texto de Reina Valera 95. Y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Me interesa siempre analizar el texto. Yo no quiero causar problemas en nuestros estudios, pero a veces, llamando la atención a algunas palabras distintas o palabras de una traducción, y yo tengo preguntas el por qué, no puedo entender exactamente el motivo de los traductores pensando en el uso de las palabras. Tenemos un ejemplo en esta lectura. En 5:7 tenemos la palabra paciencia. Esta es la palabra, no importa, pero es la palabra makrothumia en el griego. Y dice tener paciencia hasta la venida del Señor. A continuación dice aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia. Y a continuación en 5:8 tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Y también versículo 10. Hermanos míos, tomad con ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y podemos entender paciencia. Es decir, es una actitud, un tiempo de esperanza, esperar con paciencia. Se requiere a veces un ajuste de actitud, pero solamente esperando. Este es el sentido principal, el significado de la palabra. Es de makrothumia. Tiene que ver con un tiempo de muchas emociones. Es un tiempo emotivo, paciencia. En versículo 11 tenemos un cambio de la palabra. No se ve en la traducción normal en español. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la fortaleza. Es otra palabra. Es la palabra upomeno. Es otra palabra, perseverancia o fortaleza, firmeza, resistencia.
en algunas de nuestras traducciones más recientes podemos ver la diferencia. Y por eso yo tengo una pregunta. ¿Por qué el cambio de palabra? ¿Por qué cambió Santiago, el escritor, la palabra? ¿Cuál es la importancia de este cambio? ¿Qué significa el cambio? Y debemos entender, estamos pensando en otra actitud de la parte de Job. Una frase muy conocida, la paciencia de Job, se basa en una traducción antigua del Santiago 5:11. Habéis oído hablar de la paciencia de Job, y si bien la paciencia es una traducción posible de la palabra upomeno, pero hay muchas otras posibilidades. Y por eso, en el contexto, yo puedo ver la introducción del concepto de perseverancia. Es un nuevo concepto. No hemos encontrado este concepto antes en el libro de Santiago. Y por eso, pensando en las instrucciones, nuestro estudio bíblico, para guiarnos el día de hoy, es no solamente un tiempo de esperar hasta el fin de esta pandemia, pero a veces en medio de dificultades es necesario perseverar. Esta referencia tiene que ver con una actitud interior. Recuerdo a un entrenador de la escuela secundaria, en mi propia experiencia hace muchos años, constantemente nos instaba a nosotros jóvenes a desarrollar la fortaleza intestinal. Y no era una referencia anatómica, pero hay una fuerza interior que proviene de la profundidad de nuestras vidas, que refleja nuestro corazón, nuestros valores, nuestros deseos, nuestros compromisos. ¿Cuáles son las cosas más importantes de nuestras vidas? Y identificando las cosas más importantes, ¿qué haremos? Vamos a perseverar. No vamos a dejar al lado las cosas más importantes. Ese es el caso de la perseverancia de Job. Fortaleza de Job. Piense conmigo brevemente acerca del libro de Job. Con amigos, con los de Job, ¿quién necesita enemigos? Me interesa esta referencia a los amigos de Job, porque en mi lectura del libro de Job, me parece, ellos muchas veces tenían una actitud de enemigos. Ellos no eran una fuente de ánimo, pero de desánimo. Yo no quiero amigos así. Yo necesito personas de mala actitud, de animarme y de ayudarme en tiempos difíciles. En medio de una pérdida increíble y el desánimo de su esposa, los ataques de Satanás, la falta de comprensión de sus amigos, falta de una respuesta clara de Dios, Job se mantuvo firme. Este es el punto. Job se mantuvo firme. Y lo que necesitamos en nuestras vidas, pensando en este texto, que dice, bienaventurados a los que sufren. Tenemos sufrimiento. Obviamente el contexto, en el contexto de Job, contexto de Santiago, podemos ver, porque estamos leyendo, otro recordatorio, estamos leyendo literatura sapiencial, literatura de sabiduría.
en mi vida, en sus vidas, necesitamos la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual es diferente de la que conoce el mundo. Esta fortaleza se basa en una visión, una comprensión diferente de lo que importa. Mira más allá de este mundo y persevera. Este es el concepto, perseverancia. Y dentro del contexto, yo puedo ver entonces una palabra para nosotros el día de hoy, una palabra de ánimo. Para animarnos, vamos a esperar con una actitud, buena actitud, pensando en la presencia de Dios, obviamente. Pero en medio de dificultades, en la iglesia primitiva, 20 años después de la muerte de Jesús, había una necesidad de perseverancia, de fortaleza, de resistencia, de firmeza. Estoy pensando en el libro de Hebreos y tenemos los mismos conceptos. Podemos ver la necesidad de fortaleza, de firmeza. Pensando en algunos judíos, parece, en el caso del libro de Hebreos, que ellos estaban pensando en la posibilidad de regresar al judaísmo. Y después de entender el contexto más amplio, después de entender los temas principales, la necesidad de oración, de paciencia, de sabiduría, de perseverancia, me llama la atención a la lectura comenzando en 5:13. 5:13 es un texto interesante y otra vez me gustaría aclarar brevemente algunos detalles, porque hay muchos malentendidos, hay muchas preguntas, hay muchas dudas acerca de lo que dice el texto. Dice, comenzando de 5:13, pensando en este concepto de ser bienaventurados nosotros, ¿está alguno entre vosotros afligido? Este tiene que ver con, literalmente, es una palabra que significa de sufrir malas cosas. ¿Está alguno entre vosotros experimentando, sufriendo malas cosas? Afligido. Tal persona debe orar. 14. ¿Está alguno, Reina Valera 95 dice enfermo? Pero es la palabra débil en el texto original. O posiblemente afligido. Estamos pensando en personas, me parece, en medio de la experiencia de la iglesia primitiva, estamos en personas sufriendo esas cosas, débiles de cuerpo. Es el resultado de falta de comida, falta de alimento, o posiblemente sufrimiento en el contexto de Hechos 13, Hechos 14, que dice, tal persona, en este texto, posiblemente enfermo, pero afligido, débil, es la palabra asteneo. Llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hay 4 palabras distintas en el griego para describir el uso de aceite. Había un ungido religioso. En el contexto, en mi lectura, en mi estudio, no estamos leyendo una descripción de un ungido religioso. Había un ungido antes de la sepultura, en el caso de los muertos. Pero esta no es la palabra.
había el uso de aceite para mejorar la belleza en el primer siglo. Pero esta no es la palabra. ¿Cuál es la palabra? En este contexto, la palabra específica se refiere al ungido de un médico. Pero en el contexto dice a los ancianos. Pero el punto es suavizar el sufrimiento. Suavizar el sufrimiento del enfermo o, mi preferencia, del débil, de la persona afligida. Y por eso los ancianos vamos a orar. Y a continuación dice 15, la oración de fe salvará al enfermo, pero es otra palabra. No es la misma palabra. Es una palabra que significa cansado, desanimado, agotado. Y todos nosotros sabemos bien, versículo 10 y 6, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y por eso en el contexto, pensando en cómo perseverar, hay 4 posibilidades. En un tiempo de sufrir malas cosas, de sufrimiento, posiblemente pruebas, pero el contexto del capítulo 5 tiene que ver con sufrimiento. Una persona en tal circunstancia debe orar. En el caso de una persona, después de experimentar azotes o varios tipos de sufrimiento, apedreada una persona como Pablo otra vez, varios tipos de ser débil, afligido. Entonces la instrucción dice, llame a los ancianos y ellos van a orar. Capítulo 5, versículo 15, dice la oración personal de una persona cansada o desanimada, agotada, pecadora. Esta es otra oración. Y finalmente vamos a orar unos por otros. Y por eso hay 4 circunstancias distintas. En capítulo 5, 13, 14, 15, 16. Y en el caso del uso de aceite, en el primer siglo, otro uso de la misma palabra, en el texto original podemos notar en la parábola del buen samaritano, de Lucas capítulo 10, el uso de aceite. Y por eso, ¿cuál es el punto de todas estas cosas para nosotros el día de hoy? De primero, yo voy a mencionar 2 lecciones principales para guiarnos el día de hoy. Número 1, en tiempos difíciles, sí, nosotros cristianos esperamos, pero también hay una instrucción acerca de la necesidad de firmeza de la fe. Hay una instrucción acerca de la importancia de fortaleza espiritual o perseverancia. Y la segunda cosa, que siempre en nuestras vidas es obvio, la presencia de la oración. Dependemos de Dios para nuestra comida, nuestra vida, todo aspecto de nuestras vidas. Me parece, hay otra referencia a oración. A veces, pensando en versículos 19 y 20, algunos de los eruditos escribiendo comentarios, ellos han identificado un cambio total de sujeto. Pero para mí, 19 y 20 tiene que ver con la oración. Una quinta referencia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se han extraviado de la verdad, algunos lo hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá
multitud de pecados. Y por eso hay 5 aspectos de la oración en la última parte del libro de Santiago. Que seamos personas de oración. Esta es otra lección. Esta es la segunda lección. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Es un placer estudiar la Biblia con ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que tengamos todos un buen día. Llamando la atención a la gloria del Señor en nuestras vidas, en nuestra habla y todo aspecto de nuestras actitudes, de nuestras relaciones unos con otros. Muchas gracias de nuevo. Dios les bendiga. Hermano Humberto.